Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos su presencia. En esta oportunidad, el grupo número 3 trataremos la charla sobre los derechos esenciales de los trabajadores y también explicaremos, en qué consiste la ley número 30012. Bien, sobre los derechos laborales esenciales que todo trabajador debe conocer o recordar, tenemos en primer lugar el derecho a un contrato de trabajo. ¿Qué implica esto? Todo trabajador tiene derecho a tener un contrato, ya sea verbal o escrito. Hay que tener en cuenta que la norma valida ambos a fin de evitar un despido injustificado o arbitrario, puesto que son despidos que vulneran el derecho al trabajo de los empleados, que consisten en un despido sin causa y sin motivo. Además, se tiene también el beneficio del pago de una remuneración mínima vital, gratificaciones, CTS y licencia de descanso pre y postnatal, que a continuación explicaré qué consiste cada una. Respecto a la remuneración mínima vital, que es conocida también como un sueldo mínimo, es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador bajo una jornada completa de trabajo, ¿no? Además de ser la base de cálculo para diversas aportaciones, ya sean como beneficios laborales o también que es aplicable según nuestra normativa laboral vigente, que actualmente es de 930 soles. También tenemos a la compensación por tiempo de servicio, que consiste en un beneficio que brindan las empresas privadas a sus colaboradores como monto de apoyo cuando la relación laboral culminó. Ahora, respecto a la gratificación se otorga 2 veces al año, ya sea una por fiestas patrias y otra no por Navidad, en razón a una remuneración completa por cada oportunidad, además que se pagará por mes calendario completo elaborado. Y respecto al descanso pre y postnatal, hay que tener en cuenta lo siguiente. Toda trabajadora gestante tiene derecho a gozar 45 días de descanso prenatal y 45 días de descanso postnatal. También tiene derecho a una hora diaria de permiso para poder darle de lactar a su menor hijo, ¿no? Y esta se extiende hasta cuando el menor tenga 1 año. Ahora, respecto al caso del padre, el trabajador tiene derecho a ausentarse, ¿no?, del trabajo durante 4 días con ocasión del nacimiento de su hijo. En segundo lugar, tenemos el derecho a no trabajar más de 8 horas diarias. ¿Qué implica esto? Según nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 25, establece que el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar al máximo de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. Aquí también es importante el tiempo de refrigerio, porque aquí en ningún caso este tiempo va a ser inferior a 45 minutos diarios. Viendo y pasa mi compañero. Buenos días. Otros dos derechos laborales muy importantes y que debemos recordar son derecho a los descansos remunerados. Estos son los periodos de tiempo en el cual existe una suspensión imperfecta de labores, es decir, el trabajador no presta el servicio efectivo y el empleador se encuentra obligado a pagar la remuneración correspondiente por ese periodo. En esto tenemos el descanso semanal y el descanso anual o vacaciones. El descanso semanal consiste en que al término de una semana de trabajo se le otorga a los trabajadores un descanso de 24 horas continuas. Por ejemplo, algunos trabajadores optan por el día domingo o sábado, de acuerdo a sus actividades personales como las religiosas. Sin embargo, puede ser cualquier día de la semana de acuerdo a la organización de la entidad en la que se elabore. En el descanso anual o vacaciones son 30 días calendarios de vacaciones por año de servicios con el pago de la remuneración ordinaria habitual del trabajador. Es decir, el trabajador no labora durante un mes y recibe su pago total. En algunos casos descansan primero 15 días en un mes y posteriormente en otro mes los otros 15 días. El mes o el tiempo que tomará vacaciones el trabajador depende también de la organización de la empresa, pero este sí puede tratar el periodo con su empleador, sin complicaciones. También tiene derecho a descanso remunerado en los días feriados. También tenemos el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones se rigen en que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Le doy pase a mi compañera.
Buenas tardes con todos los presentes. Ahora junto con mi compañero voy a explicarles de qué consiste la ley número 312, pues esta ley fue aprobada mediante Decreto Supremo número 08/2017 y es conocida como aquella ley que concede el derecho de licencia a los trabajadores con familiares directos que se encuentren con una enfermedad que sea muy grave, terminal o que hayan sufrido un accidente muy grave. Como sabemos, este es un tema muy importante de conocer porque nadie está exento de tener algún familiar con este tipo de circunstancia. Les voy a explicar en qué consiste esta licencia. Según el artículo 1 de esta ley, se le otorga la licencia a los trabajadores que tengan un familiar que dentro del primer grado de consanguinidad. Esto quiere decir que sea su madre, su padre o sus hijos, o en el primer grado de afinidad, es decir, la cónyuge o la conviviente, que se encuentren diagnosticados con una enfermedad grave o terminal o que sufra algún accidente que ponga en riesgo su vida. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Pues que el trabajador pueda asistir y brindarle los cuidados necesarios a su familiar. Esta licencia es otorgada por el plazo de 7 días calendario y estos 7 días pues vienen a ser pagados al trabajador. Sabemos que puede necesitarse más días, por lo tanto, la ley observa de que se puede tomar adicionalmente 30 días más y que va a ser considerado como el periodo vacacional, por lo tanto, esos 30 días también se van a pagar. Es decir, el trabajador tendría 37 días de licencia pagada. Pero algunas veces los trabajadores pueden necesitar más tiempo porque las enfermedades graves o terminales o accidentes graves pues son de más cuidado, de mayor cuidado. Entonces el trabajador puede acordar con su empleador el faltar más días aún a la empresa y reponerlo con trabajo de horas extras, pero este periodo a partir del 37 días a más ya no va a ser pagado. ¿Cómo se realiza el trámite para obtener esta licencia? Pues el artículo 5 de esta ley nos explica que en sí el trabajador tiene hasta las 48 horas de haberse enterado de este accidente o de este diagnóstico de enfermedad muy grave para presentar un documento escrito o por medios electrónicos al empleador en donde consigne la fecha de inicio, que por defecto es el día siguiente, y la fecha de término de la licencia y los hechos que fundamenten su pedido. También debe adjuntar un documento que acredite el vínculo con el familiar y añadido a ello un certificado médico de la enfermedad o del accidente del pariente del trabajador. No es necesario que el trabajador presente todos los documentos juntos, pero por lo menos sí tiene que haber presentado el primer documento, es decir, la solicitud como declaración jurada para lograr esta licencia. Ahora mi compañero les va a explicar lo siguiente. Hola con todos, para proseguir con la exposición voy a pasar a explicarles 3 puntos claves de esta normativa. La primera es: ¿a quién se le otorga la licencia? Se le otorga al trabajador cuyo familiar, cónyuge, conviviente o sobre el cual ejerce potestad de curador o tutor se encuentra con enfermedad grave o terminal o que haya sufrido algún accidente de gravedad. ¿Para qué régimen laboral se aplica esta licencia? Esta licencia no hace diferenciación acerca del régimen o sector en el que el trabajador realiza sus labores, pudiendo ser cualquier régimen, ya sea del sector público o del sector privado. Esta licencia está supervisada por los empleadores. Sí, tanto los empleadores del sector público como del sector privado tienen facultad de fiscalizar el uso apropiado de la licencia prevista. Caso contrario, en el que los trabajadores den uso distinto a su finalidad original, será considerado como una falta grave, sufriendo las consecuencias laborales previstas para cada régimen laboral de prestación de servicios. Como conclusiones, tenemos que los derechos laborales más importantes a tener en cuenta es que todo trabajador tiene derecho a tener un contrato verbal o escrito de trabajo, a no trabajar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, un descanso remunerado semanal, anual y durante feriados, y a estar en un ambiente de trabajo seguro. Además, la ley 312 es una opción factible para que el trabajador tenga la tranquilidad de cuidar a sus seres familiares enfermos durante un periodo en el que ellos se enfermen, sin correr riesgos en sus trabajos,
Recordemos que es aplicable a cualquier régimen laboral y que es esencial contar con un certificado médico para poder probarle a su empleador que su familiar se encuentra enfermo. Además, esta licencia no tiene un límite de tiempo, sino que está sujeto a la enfermedad o gravedad del familiar, pues se puede ampliar el plazo de licencia con trabajos de horas extras y demás. Como se puede ver, esta ley es muy importante tanto para el trabajador como para el empleador. Esto ha sido todo por parte del grupo número 3. Nos estamos muy agradecidos con todos por estar presentes y esperamos que esta charla haya sido de su agrado. Digo lo de compartir infografías. Ya no, ya. Porque si no tendrías que cortarlo. Ya está Ya, bien. Ya. entonces eso ha sido todo. No se olviden de enviar las infografías a sus contactos a los que le enviaron la invitación. En todo caso, dilo para que quede ahí. Pues, y hemos mandado la infografía. ¿Tienen que contestar algo? Dilo. No, gracias nomás. Ya. Tengo que decir eso. Revisen a ver si se grabó. Sí, A sí, ver, de una dilo, vez ahorita porque nos en confirman. el informe vamos a poner que nos ha enviado. Entonces dilo. Ya, 1, 2, 3, Bueno, ya. y estaremos remitiendo las infografías a los participantes. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos su presencia. En esta oportunidad, el grupo número 3 trataremos la charla sobre los derechos esenciales de los trabajadores y explicaremos en qué consiste la ley número 30012. Bien, sobre los derechos laborales esenciales que todo trabajador debe conocer o recordar, tenemos en primer lugar al derecho a un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo trabajador tiene derecho a tener un contrato, ya sea este verbal o escrito. Hay que tener en cuenta que la norma valida ambos, a fin, ¿no?, de evitar un despido, ya sea injustificado o arbitrario, porque los despidos que vulneran el derecho al trabajo de los empleados, ¿no?, que consisten, ¿no?, en un despido sin causa y sin motivo. Además, se tiene el beneficio del pago de una remuneración mínima vital, gratificaciones, CTS y licencia de descanso pre y postnatal. ¿Qué quiere decir la remuneración mínima vital? Es conocido también como sueldo mínimo. Esta es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador bajo una jornada completa de trabajo, además, ¿no?, de ser la base de cálculo para diversas aportaciones, tanto como beneficios laborales y demás aplicables según nuestra normativa laboral vigente. Actualmente, ¿no?, es de 930 soles. Ahora, ¿qué entendemos por una compensación por tiempo de servicio? Este es un beneficio que brindan las empresas privadas a sus colaboradores como monto de apoyo cuando la relación laboral culminó. Ahora, ¿qué es una gratificación? Se otorga 2 veces al año, una por fiestas patrias y otra por Navidad, en razón, ¿no?, a una remuneración completa por cada oportunidad, además que se pagará por mes calendario completo laborado. Ahora, ¿qué entendemos por el descanso pre y postnatal? Hay que tener en cuenta lo siguiente: todo trabajadora gestante tiene derecho a gozar de 45 días de descanso prenatal y 45 días de descanso postnatal. Asimismo, ¿no?, después tienen derecho a una hora diaria de permiso para poder darle de lactar a su menor hijo. Eso también se extiende cuando el menor tenga 1 año. Ahora, en el caso del padre, el trabajador tiene derecho a ausentarse, ¿no?, del trabajo durante 4 días con ocasión del nacimiento de su hijo. En segundo lugar, también tenemos el derecho a no trabajar más de 8 horas diarias. ¿Esto qué quiere decir? Según el artículo 25 de nuestra Constitución Política del Perú, establece lo siguiente: el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar el máximo de 8 horas diarias o de 48 horas semanales, ¿no? Aquí también es importante el tiempo de refrigerio, ya que en ningún caso este tiempo podrá ser inferior a 45 minutos diarios. Doy paso a mi compañera. Buenas tardes con todos. Otros 2 derechos laborales muy importantes y que debemos recordar es el derecho a los descansos remunerados. Son los periodos de tiempo en el cual existe una suspensión imperfecta de labores, es decir, el trabajador no presta el servicio efectivo y el empleador se encuentra obligado a pagar la remuneración correspondiente por ese periodo. Tenemos el descanso semanal. Consiste en que al término de una jornada semanal de trabajo se le otorga a los trabajadores un descanso de 24 horas continuas. Por ejemplo, algunos trabajadores optan por el día domingo o sábado, de acuerdo a sus actividades personales como las religiosas. Sin embargo, puede ser cualquier día de la semana, de acuerdo a la organización de la entidad en la que se elabore. También tenemos el descanso anual o vacaciones, que son 30 días calendarios de vacaciones por año de servicios con el pago de la remuneración ordinaria habitual del trabajador.
Es decir, el trabajador no labora durante un mes y recibe su pago total. En algunos casos, descansan primero 15 días en un mes y posteriormente entre otro mes los otros 15 días. El mes o el tiempo que tomará vacaciones el trabajador depende también de la organización de la empresa, pero este sí puede tratar el periodo con su empleador sin complicaciones. También tienen derecho a un descanso remunerado en los días feriados. También tenemos el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones se rigen en que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes con todos los presentes. Ahora, junto con mi compañero, vamos a exponer qué consiste la ley número 312. Pues esta ley fue aprobada mediante decreto supremo número 008-2017-TR y es conocida como la ley que concede el derecho de licencia a los trabajadores cuando algún familiar directo ha sufrido un accidente o tiene alguna enfermedad grave. Esto es muy importante tener en cuenta porque todos los trabajadores en sí no están exentos de que algún familiar sufra algún accidente o sea diagnosticado con alguna enfermedad muy grave. ¿En qué consiste esta licencia? Pues según el artículo 1, esta licencia la van a tener todos los trabajadores que tengan un familiar dentro del primer grado de consanguinidad. Esto quiere decir madre, padre o hijo, o el primer grado de afinidad, es decir, conviviente o la cónyuge, que se encuentren diagnosticados con una grave enfermedad o que hayan sufrido un grave accidente. En sí, se le da al trabajador en un primer momento 7 días calendario que son remunerados de licencia para que pueda asistir y cuidar y dar los cuidados necesarios a su familiar, pero puede ser que estos primeros 7 días no sean suficientes y también se le puede otorgar adicionalmente 30 días. Estos siguientes 30 días también son remunerados y van a corresponder al periodo vacacional. Además de ello, como sabemos, los accidentes o las enfermedades graves van a necesitar de más tiempo. Es por ello que la ley ha mandado de que sí puede pasar esto y el trabajador puede acordar con su empleador de que se le dé más tiempo, más días, pero estos días ya pasado de los 37 días ya no van a ser pagados y van a ser considerados posteriormente como trabajos de horas extra. ¿Cómo es el trámite para que nosotros podamos como trabajadores obtener esta licencia? Pues el artículo 5 indica que el trabajador al tomar conocimiento dentro de las primeras 48 horas de que su familiar directo tiene alguna enfermedad o ha tenido un grave accidente, pues debe presentar un documento por escrito o de manera digital, puede ser correo electrónico o WhatsApp, especificando que ha habido este accidente, que se le solicita al empleador, se le dé la licencia, se indica la fecha de inicio, que es por defecto el día siguiente, y la fecha de término, así también como los hechos que fundamenten su pedido. Debe también acreditar con un documento, una copia, el vínculo que lo une a este familiar directo, puede ser la partida de matrimonio, la partida de nacimiento, los DNIs, entre otros, y también un certificado médico. No es necesario que se presenten todos los documentos juntos porque sabemos que esta es una situación especial, pero se puede presentar también el primer documento como declaración jurada para tener una validez de esto. Gracias. Ahora mi compañero les va a seguir explicando. Buen día, buenas tardes con todos los presentes. Para continuar con esta exposición, voy a explicar 3 puntos claves de esta normativa. ¿Para quién se le otorga la licencia? Se le otorga al trabajador cuyo familiar, por consanguinidad, cónyuge, conviviente o sobre el cual ejerce potestad o de curador o de tutor, haya sufrido una enfermedad grave o un accidente grave o una enfermedad terminal y necesite los cuidados de este.
¿Para qué régimen laboral se da esta licencia? Esta licencia no hace discriminación ni diferenciación entre régimen laboral, pudiendo ser del sector público o del sector privado. Y esta licencia es supervisada por los empleadores. Sí, esta licencia puede ser fiscalizada por los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, pues ellos deben asegurarse de que le den un uso apropiado para la finalidad original de esta licencia. Y aquellos trabajadores que no cumplan con este objetivo serán considerados y sancionados con una sanción correspondiente por falta grave. Como conclusiones, tenemos que los derechos laborales más importantes a tener en cuenta es que todo trabajador tiene derecho a tener un contrato verbal o escrito de trabajo, a no trabajar más de 8 horas diarias ni 48 horas semanales pasándolas, a un descanso remunerado semanal o anual y durante feriados y a estar en un ambiente de trabajo seguro. Además, la ley número 312 es una opción factible para que el trabajador tenga la tranquilidad de cuidar a sus familiares o seres queridos durante un periodo en que estos se enfermen, sin correr riesgos en sus trabajos. Recordemos que es aplicable a cualquier régimen laboral y que es esencial contar con un certificado médico para poder probar al empleador que su familiar se encuentra enfermo. Además, esta licencia no tiene un límite de tiempo estricto, sino que está sujeto a la enfermedad o gravedad de familiar, pues se puede ampliar el plazo de licencia con trabajos de horas extras y demás. Como se puede ver, esta ley es muy importante tanto para el trabajador como para el empleador. Esto ha sido todo por parte del grupo número 3. Muchas gracias con todos. Esperamos que esta charla haya sido de su agrado. Compartiremos unas infografías con ustedes para que tengan la información directamente. Si desean, por favor, consignar sus correos electrónicos o número de celulares para compartir dicha información. Gracias. Muchas gracias al grupo número 4